Existe también una segunda leyenda sobre el origen de esta construcción, y es la siguiente. Dicen que Wiracocha Inca, antes que fuera nombrado Inca gobernante, estaba yendo a visitar a su padre, que se encontraba en Sacsayhuana, a unos 27 kilómetros del Cusco, y se encontró con una fuente llamada Susurpuquio. De repente vio caer una tabla de cristal en la fuente, dentro de la cual vio una figura de indio que tenía la forma siguiente. De la parte posterior de la cabeza, en lo alto, le salían 3 rayos resplandeciendo, como si fueran rayos del sol, y tenía en los encuentros de los brazos unas culebras enroscadas. En la cabeza, una borla real como inca y las orejas horadadas, llevando orejeras como inca, y los vestidos también como inca. Le salía un puma por entre las piernas y otro puma por la espalda, que con sus brazos abrazaba al inca. Luego había también una culebra que se deslizaba desde lo alto de la espalda hacia abajo. Cuando el Inca Yupanqui contempló esta aparición, intentó huir, pero el bulto de la estatua lo llamó por su nombre desde dentro de la fuente, diciéndole: «Ven acá, hijo, no tengas temor, yo soy el sol, tu padre. Sé que vas a dominar a muchas naciones. Ten muy en cuenta mi poder y reverénciame, y acuérdate tú y tu pueblo de hacerme sacrificios». Seguidamente, la figura desapareció y quedó solo el espejo de cristal en la fuente. Así el Inca Yupanqui tomó el espejo y se lo llevó, y dicen que después podía ver en él todas las cosas que quería. Con respecto a esta visión, hizo construir una estatua con la figura del sol, que era igual a la que había visto dentro de la fuente. Posteriormente, como Inca gobernante, ordenó que en todos sus dominios y provincias se hiciesen solemnes templos y haciendas, mandando a toda la gente que adorasen y reverenciasen al Creador. Los sacerdotes asistían al servicio del pueblo por semanas y tenían una cuadra especial. Se cree que es la que da a la calle Aguacpinta. En uno de los bloques de la segunda hilada de este templo se observan 3 agujeros que pudieron ser utilizados para evacuar las aguas de las lluvias del patio interior o como salida de la chicha que se ofrecía como ofrenda. Sin embargo, existe otra visión que otorga facultades sobrenaturales a estos agujeros. Según los experimentos de Augusto León Barandiarán, si se golpea dentro de los agujeros, se puede escuchar las notas musicales re, la y mi, probablemente como si se tratara de algún ritual fónico. Como ya dijimos anteriormente, este importante centro de culto fue fundado y construido por el primer inca mítico Manco Cápac y lo llamó Inti Cancha, o lugar donde vive el sol. Tiempo más tarde, alrededor de los años 1300 después de Cristo, el no menos célebre noveno Inca Pachacútec lo vuelve a edificar primorosamente y se convierte en el templo de culto helíaco más importante del imperio. En el Coricancha también tenían su residencia los dioses más importantes del Hanak Pacha o del cielo, empezando por el sol, que estaba representado por el mentado y fabuloso disco solar, elaborado en oro finísimo, que dicen parecía como de cristal aurífero. Hay muchos cronistas que nos dicen que en el templo de Coricancha existía un gran disco solar. Garcilaso de la Vega es más explícito. Este cronista mestizo nos refiere que la puerta principal del templo miraba hacia el norte. El lugar más importante y visible de este templo se hallaba en el oriente. En la parte de ese lugar estaba un gran disco hecho de una plancha de oro más gruesa que las otras planchas y láminas que cubrían las paredes del templo. Esa figura
Inca tenía un rostro cuyos límites eran redondos. Alrededor del rostro estaban representados unos rayos y fuego. Su tamaño era tal que ocupaba toda la pared. Se dice que habían más discos solares, pero de menor tamaño e importancia. Muchos de estos discos y otras reliquias fueron saqueados por los españoles para ser convertidos en oro. En el año 1863, un descendiente de los incas entregó al presidente del Perú, general Rufino Echenique, una placa circular de oro de 25 centímetros de diámetro, como una muestra de confianza del antiguo imperio incaico hacia el poder republicano. Esa placa tenía una especial iconografía, cuyo significado no ha sido descifrado hasta el día de hoy. Era considerado el Intip Inti, sol de soles. Según los relatos, el Inca lo llevaba en el pecho para demostrar que era el hijo del sol y que tenía poder. Esa placa, denominada luego el disco o el sol de Echenique, había sido ocultado antes de la muerte de Atahualpa. Durante largo tiempo se ignoró su destino hasta que Túpac Amaru II lo portó durante su sublevación. Luego de la muerte de este, también fue ocultado. El presidente Echenique no estuvo a la altura de poseer ese objeto, lo catalogó como una reliquia y acabó por terminar en el Museo American Indian de Estados Unidos. Una réplica se halla en la parte principal del Museo de la Nación del Perú. En el año 1986, la ciudad del Cusco lo adoptó como su escudo en reemplazo de la heráldica española. Por tal motivo, la figura de esta placa es el actual escudo del Cusco. Sin embargo, esta placa no sería el disco solar. Se dice que hubo otra reliquia de oro que cuando era llevada a España, el barco se hundió, perdiéndose en las profundas aguas del océano. El poder del disco solar. Las narraciones de los cronistas nada especial mencionan acerca del disco, excepto su valor sagrado. Sin embargo, las corrientes esotéricas dicen que tal disco no era de oro, sino de un elemento transmutado. Poseía cualidades especiales, entre ellas la de ponerse transparente. Según esas corrientes, el disco no solo era un objeto místico, sino un instrumento tecnológico. Era capaz de curar enfermos, de teletransportar a las personas. Al ser golpeado por los sacerdotes, producía diversas calidades de sonido, capaces de producir variados fenómenos físicos, desde los más sutiles hasta verdaderos terremotos. El disco solar contenía la vibración cósmica creadora. Ese disco en realidad no representaba la imagen del sol de nuestro sistema solar, sino del verdadero sol, el gran sol del universo. Cuando los españoles ocuparon el Cusco, para nadie era secreto que entre Sacsayhuamán y el templo Coricancha existía una comunicación subterránea. El propio Garcilaso de la Vega narra que siendo niño iba a Sacsayhuamán y con sus amigos se introducía al laberinto solo hasta que la luz del sol disminuyera la iluminación. Entonces se acordaban de las advertencias de los viejos, quienes hablaban de 1000 peligros y salían del recinto sin saciar su curiosidad. Las advertencias de los indígenas ancianos era clara: todo aquel que profane el mundo secreto de los incas no volverá vivo o cuerdo. En la actualidad, en Sacsayhuamán se reconocen dos entradas: la Chincana Grande, que se halla en la llamada Piedra Cansada, y la Chincana Chica, en la cumbre de Sacsayhuamán. La primera está sellada debido a que se afirma que unos estudiantes penetraron en esa galería, se perdieron y después de encontrar un choclo dorado fallecieron. Pero eso lo veremos en otro episodio. La segunda, cuya entrada está parcialmente abierta, tiene acceso a los visitantes. Se ignora acerca del origen de esas chincanas. Unos dicen que son formaciones naturales, no abovedadas, sino cubiertas de lajas que descansan sobre carricillos labrados en los muros. Otros dicen que todo es construido. Hay cronistas que dicen que Túpac Yupanqui mandó construir un templo dedicado al sol dentro de Sacsayhuamán. Ese templo sería la Chincana Chica y comunicaría directamente con el Coricancha. Otros cronistas dicen que Huayna Cápac
fue quien ordenó su construcción. El tamaño de esa chincana sería de 4 metros de ancho y 1 de alto, pero que por sectores se agrandaría o achicaría. Entre las puertas de entrada a la chincana grande y la chincana chica hay 200 metros de separación. La chincana chica comunicaría directamente con el Coricancha, cubriendo una distancia de casi 3 kilómetros, mientras que la chincana grande comunicaría con varios lugares del Tahuantinsuyo. Uno de ellos sería Coricancha. La chincana que une Sacsayhuaman con Coricancha, llamada también Chincana de Calispuquio, bajaría por el lado del cerro donde se halla la parroquia de San Cristóbal y llegaría al Coricancha, no por el medio de la actual iglesia de Santo Domingo de Guzmán, sino por la actual calle Triunfo. Se dice que varias iglesias del Cusco estarían comunicadas por las chincanas. Sin embargo, la más importante y emblemática es la de Santo Domingo. Allí, desde el año 2000, se hicieron estudios con la conducción de Alcenpi Rambla en el denominado Proyecto Huiracocha, hallándose una cripta colonial debajo de la zona del campanario. Luego, debajo del emblema de los dominicos, hallaron unos muros preincas, lo cual da a entender que el Coricancha fue construido sobre otras construcciones más antiguas. Curiosamente, esos muros tenían unos cortes más sofisticados que los del propio Coricancha. Los estudios no avanzaron más por diversos impedimentos, uno de los cuales sería la sospecha de que en esos lugares se hallaban ocultos los tesoros incaicos. ¿Dónde sería exactamente esos túneles? ¿Estos son los túneles? Pero no tiene ninguna conexión. Sí, o sea, hay un túnel. Pero... hay un túnel aquí. Sí. Hola, 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 hola. Pero no tiene conexión a ningún lugar. No, no tiene. Sí se habla, ¿no? En algunos libros, ¿no? Sobre las chincanas, ¿no? Bueno. Inclusive en Sacsayhuamán hay una chincana que está ahorita sellada, ¿no? Si te acuerdas mucho del video, las excavaciones también en el mismo centro, en una de las salas, no es acá. Tal vez la señorita no tiene mucha referencia a esto porque había preguntas donde no me daba con seguridad las respuestas. Ah, ya, pero sí. Podría ser que esto también es parte hacia algún lugar, sí, que conecte con lo otro, ¿no? Sí, podría ser, porque en el mismo templo de la Plaza de Armas hay entradas muy parecidas que van a catacumbas. Y donde el investigador habla, eran entradas de catacumbas, donde estaba parte de esas entradas del Coricancha. Claro, era otro lugar. Pero esto bien podría, bueno, por algo está cerrado, sí, y conduciría, ahorita está tapiado, me imagino, hacia adentro. Y como hemos escuchado, casi todo estaba incluso ocultado, ¿no? Por los mismos españoles ocultaron partes de este templo, ¿no? Hasta lo pintaban, ¿no? Sí. Así que esto pudo estar tapado también. Y bueno, hoy día está totalmente así, prohibido el ingreso. Supongo porque la gente se mete y bueno, y realmente pasan cosas ahí. Corto, como dicen, no va a ningún lado, todo está cerrado. Me imagino que sí va, pero estará oculto, ¿no? Oculto, cerrado, tapiado, como muchos dicen. Muy interesante. Bueno, de aquí nos despedimos entonces del Coricancha.